Saludos amigos, bienvenidos al capítulo número 15 de las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Nuestro capítulo de hoy, Estación de Botero. La estación de Botero, inaugurada en el año 1910, a 132 kilómetros de Puerto Berrío y a 60 kilómetros de Medellín. Veamos en este video la estación, los edificios que habían acá en Botero, una descripción de mi amigo Dorancé Bedoya, inspector de vías, que ha vivido todo el tiempo en Botero. Bueno, Dorancé, ¿qué estamos viendo en este momento? Sí, en este momento, aquí tenemos al frente la estación. Al fondo teníamos la polvorera, que cuando se construyó el ferrocarril, allá era donde tenían los polvorines para construir el túnel y parte de las rocas de la vía. Acá esta parte donde estamos era el guaje donde arreglaban y reparaban máquinas para apretarle o tornillería y todo eso. Continuaba esta vía hasta allí, a que entraba el switch, que al fondo allá quedaba el taller que ahora eran los de Bello, que se los llevaron por ahí en el año 60 para Medellín. Porque ya el taller lo habían empezado en Bello hacía rato, pero la parte que quedaba acá se la llevaron para Bello. Y la entrada quedaba en este lugar, para los tallos, allá de la entrada del taller. Usted sabe que habría una parte de riel que era de 5 o 6 metros para montar el corazón. Véalo aquí. Esta es parte de donde era el corazón aquí. Este es el corazón y aquí entraba allá, al lugar. Correcto, al fondo donde estaba el taller. Muéstrame con la mano. Este es el otro parte de donde era la pata del corazón, que era un corazón de 60 libras por yarda. Y continuaba allá, a donde están esas bestias paradas ahora, allá era el taller. Allá tenemos al fondo, tenemos a donde era el campamento. Porque antes el campamento del ferrocarril era allá donde es la casa de los señores Gómez, ¿cierto? En el año 60 hicieron ese campamento porque era más moderno y tenía más capacidad para el personal. Lo hicieron aquí más cerca de la estación. Porque, o sea que aquí hubo dos campamentos. Sí, porque el de allá era de Cancel, como el que era el de Sofía, ¿te acordás? Sí. Así era el de allá, y pequeño, pero este ya lo hicieron más grande. Bueno, lo que vemos al lado izquierdo era la parte donde era la pieza del caporal. Y a continuación era el salón de los trabajadores, donde permanecían todos de noche para estar siempre listos para salir a trabajar a la hora que lo necesitaran. Aquí era el desembarcadero y embarcadero de ganado, así igual allá, en aquella parte. Donde tenemos el tanque del agua, venía de la quebrada, bajaba por toda esa montaña, bajaba hasta allí donde hay un tanque, y ya lo traían en tubería hasta acá para ponerle el servicio a las locomotoras. El tanque de aceite quedaba allá encima de ese muro. Y tenía una capacidad para 3 tanques que cargaba el ferrocarril, pues la máquina, carrotanques. Ese que se ve ahí era donde estaban apoyadas las llaves, o sea, para tanquear las locomotoras. Porque eso era traspasada de acá allá con un motor bomba que tenían allá dentro de esa pieza. Este negocio anteriormente era un kiosquito pequeño, donde se tinteaba y todo eso. Un señor Juan Soto lo compró, ese lotecito, para él ampliarlo, para recibir al turismo. Y ahí fue donde se hizo eso ahí. Ya después continuaron viniendo ya por la tarde, en las horas de la tarde, el tren, que le decíamos el tren de los borrachos, porque venían por la tarde y se iban a las 10 de la noche. ¿Qué pasó? En este momento, ¿qué hacen con ese...? Ese lugar ya fue traspasado de Juan Soto a los señores Gómez, a los que compraron eso ahí para tenerlo ahí como recuerdo sería. Aquí debajo del tanque del agua, ¿qué funciona? Aquí anteriormente funcionaba la cárcel. Ahí metían los borrachos que eran necios en el turismo, ahí los metían. Y ahora está descargando basura ahí.
Aquí que era nuestra primera parte. Aquí quedaba como donde de la locomoción, o sea, las locomotoras tenían a dónde dormir o descansar los de la tripulación. Y luego, Continuaba la estación, donde tenía unos tanques de agua para depositar la leche que venía de la región, allá adentro. Mientras el tren subía para recogerla o la local, que era la otra locomotora que recogía carga de trasteo. Entonces ahí tenían la continuación, ahí la taquilla, donde venían los tiquetes para el viaje subiendo o bajando del tren. Y a continuación quedaba la casa del jefe de estación. Aquí a continuación quedaban las bodegas de carga y descarga del ferrocarril, donde venía de toda calidad de carga. Venían tuberías, venía madera, venía de todo lo que llegaba aquí a la región, y lo que salía, que era la agricultura, salía de acá para el tren. vamos allí. Aquí en este momento estamos ubicados en la Y, en el triángulo de la Y, que tenía una distancia después de que hacía el cruce allá, unos 150 metros hasta el río. Pedestales así en hierro hasta allá a la orilla del río. Ahora, en este momento, la estación funciona ahí, en unas casas como de vivienda ahí nomás, y tenían antes, era un jardín de niños ahí, y nomás ya se acabó ahí todo y está terminándose en ruinas ahí la estación. Aquí habían 5 líneas, la principal, la segunda, tercera, cuarta y quinta, y la Y, que estamos en parte de ella, donde se ubicaban, volteaban las locomotoras. Esta estación fue muy importante para el departamento y la vía férrea, porque primero que todo, cuando estaban en la construcción del túnel, hasta aquí llegaban las locomotoras. Y por la parte de Limón era la otra estación de espera, también como Cisneros. Cuando finalizó la construcción de la sección del NUS entre Puerto de Río y Cisneros en febrero de 1910, los ingenieros se trasladaron a Botero para iniciar los trazados y la construcción de la carrilera hacia Medellín. Cuando finalizaron la construcción de la vía férrea entre Botero y Medellín en marzo de 1914, inmediatamente iniciaron la construcción de la vía férrea entre Botero y Santiago, finalizando en esta última estación el 27 de marzo de 1918, quedando finalizada la construcción de la sección de Porce, interrumpido el empalme con la sección del NUS porque aún no estaba construido el túnel de la quiebra. Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Nos encontramos en la inolvidable e histórica Estación Botero, estación que lleva por nombre en homenaje al ingeniero Fabriciano Botero, inaugurada en 1910. ¿Por qué digo que histórica? Porque se puede decir que de aquí se inició la construcción del ferrocarril hacia Medellín. Todos creemos que era desde Medellín hacia acá. No, es en sentido contrario. Esta estación fue muy importante porque fue sitio de acopio, de carga, de ganadería, talleres de mantenimiento de locomotoras y material rodante. Conserva aún intacto, como un dato histórico, su triángulo de inversión. Sus 4 vías servían de acopio a más de 70 unidades de carga. Podía acumular hasta 20 locomotoras. Tuvo su vida útil desde 1910 hasta 1962, que el ferrocarril de Antioquia pasó a la Nación. Luego Ferrocarriles Nacionales tuvo esta estación hasta el año 1990. Después la STF, que fue una empresa ya privada, trabajó hasta el año 1999. Ya después desapareció de la historia. ¿De dónde recibíamos carga? Esta estación era punto de acopio de toda esta zona, pueblos como Santo Domingo, Alejandría, Don Matías. En ese tiempo las recuas de mulas era una cosa
pavorosa, había mucho camino real que llegaban, convergían hacia esta estación. El transporte entre Cisneros y Botero por carretera era ¿cómo? Como lo dije al principio, esta era una estación terminal. De aquí a Cisneros, para superar el punto geográfico de la quiebra, era por vía terrestre, ya sea por unos carromatos jalados, algunos por animales, o otros ya había llegado motor, carromatos en motor, para superar la carga que venía desde Puerto Berrío hacia Medellín, desde Cisneros acá, por ese tipo de vehículos, y de aquí ya lo embarcaban hacia Medellín, y viceversa, lo que venía de Medellín, lo descargaban acá, lo transportaban, superaban el obstáculo geográfico de la quiebra y lo llevaban a la estación Cisneros. El tamaño de la bodega. En su época era inmensa, hoy no quedan sino ruinas, pero era muy importante, era un tamaño muy significativo porque era un punto de acopio, tenía punto de embarque de ganado, corralejas de ganado en sus comienzos y también, como les digo, talleres para locomotoras y para vehículos rodantes. Los invito a que visiten la estación Botero. El 11 de septiembre de 1959 ocurrió acá en Botero un fatal accidente en donde perdieron la vida cerca de 30 alumnas del colegio El Cefa de acá de Medellín y una cantidad muy grande de niñas heridas. Ese día, 11 de septiembre, salió de Medellín un tren compuesto por 14 vehículos de pasajeros, la locomotora 63, con destino a Puerto Berrío y transportando en ese tren las alumnas del Cefa y gran cantidad de pasajeros. Un tren de carga con la locomotora 77 que está enswitchado en Pradera le dio paso al tren de pasajeros. El tren de pasajeros llegó a Botero y procedieron a agregarle agua a la locomotora 63, que era la locomotora del tren de pasajeros. El jefe de estación autorizó a la estación de Pradera que la locomotora 77 continuara hasta Botero, 300 metros antes de Punto Rojo, teniendo en cuenta que el tren de pasajeros aún se demoraba ahí en la estación porque estaban abasteciendo de agua la locomotora. Don Julio Yepes, maquinista de vapor de esa época, nos cuenta en este video qué fue lo que pasó, ya que en ese tren venían dos hermanas de él. Miremos el video. Le comento que ese día llegué yo a Medellín a las 4 de la mañana. Yo manejaba la 78. Ocurre que cuando yo subí a la casa que vivía en el piso bajo de la casa de mi papá, de mis padres, yo le pregunté a la señora que vi luces prendidas, oí bulla ya, ¿qué pasaba? Yo la señora, no, que las hermanas mías, las hermanas suyas van a pasear en tren, que porque por carretera hay muchos derrumbes y no sé qué cosas, que van a ir en tren, las estudiantes del CEF, en el tren de CEF, era un tren que había pues. El maquinista de ese tren era el difunto Héctor Elejalde. El difunto Elejalde baja con ese tren. Llegaron a Botero, agarraron la máquina, a coger agua, aceite, y agua, y todo el tren de la muchacha para atrás. Ocurre que el local se había enswitchado en Pradera a darle paso a este tren. Cuando el local pidió vía, me dijeron que parando 300 metros antes del Punto Rojo. Inclusive mandaron un frenero del tren de las muchachas con el bloque al Punto Rojo. Resulta que el muchacho que traía el bloque se pudo conversar con las muchachas y no se acordó de ir a bloquear el bloque. El maquinista traía la vía parando 300 metros antes de la tabla, ¿sí?
Y el huevón este que le mandaron de aquí, el frenero, del tren de las muchachas, lo mandaron con el bloque a bloquear la máquina, pero le puta se puso a comer con una muchacha. Y al otro llegó y se le fue la donde venía y por detrás, ¡tran! Le dio, tiró pedazos de carro, mató y cierto el caso es que yo desperté a las 8 de la mañana, me despertó la señora con esa bulla arriba, me fui para la estación, así no me van a parar, me dejan pasar. Y averiguar a esto de la interna, a ver, hombre, en las aporreadas que fulanas y por todo las van a meditar. Como a las 4 de la tarde llegó un tren, puse la partida, me fui para allá. Y había una compañerita de la hermana y me dijo, no, ella no le pasó nada, pero bien, está con ella. Cuando llegaron ya, entonces me fui para la casa. ¿Verdad? Tanto que maquinista ya presó, le metieron a la casa. El que pegó por detrás. Con el paso de los años, me encontré en Santiago con doña Lucelena González. Estuvimos conversando y entre los temas que le toqué fue ese, que si ella recordaba el accidente de Botero en donde habían muerto unas niñas del colegio El Cefa. Y ella me dijo, don Germán, se la tengo. Miremos el video. Hablando de todas esas anécdotas y experiencias del ferrocarril de Antioquia, yo fui una de las afortunadas que tengo mucho recuerdo y mucha vivencia de situaciones que me tocaron. Una de ellas era que yo estudiaba en la anexa de la institución Isabela Católica, hoy en día el Cefa, que era el colegio de unas estudiantes muy prestantes y de la sociedad prestante de Antioquia. Mis compañeras salieron de paseo en el tren y cuando menos pensamos se colapsó Medellín porque era corre, corre, que los bomberos y los comentarios y los noticieros muy desesperados porque el tren había tenido un accidente y que había muchas estudiantes accidentadas. Eso me traumatizó mucho porque uno no sabía hacia dónde correr ni qué escuchar, y la inquietud de los padres de familia, porque como las vías de comunicación eran tan difíciles y Botero quedaba tan lejos de Medellín y era tan dispendioso el transporte, muy complejo, y era mucho el desespero de cómo iban a saber de sus hijos si estaban vivos o muertos. Y después ese entierro, pues la cerca y todo fue muy penoso. Eso fue en 1959. Yo era estudiante de primaria de dicha institución. No, eso se volvió un caos en la parte educativa y la gente corría y gritaba y venía y preguntaba y llamaba y quería razones y quería explicaciones y quería noticias, y era muy adverso en esa época que hubo un accidente tan notorio con tantas niñas estudiantes y de una sociedad prestante. Era fue muy impactante para todas las estudiantes de dicha institución. En el año de 1929, que ya fue inaugurado el túnel de la Quiebra, ya la estación de Botero se convirtió en estación de paso. Ya los trenes pasaban directos de Medellín a Berrío, Berrío a Medellín, pero aún así la estación de Botero continuó siendo muy importante, porque los pescadores de esa época, los cazadores, la gente tomaba el tren especial en la estación Medellín, en la estación Villa, en la estación El Bosque, y se desplazaban hasta Botero. Ahí hacían sus actividades, ir a bañarse al charco de Piedra Gorda, o cazar, pescar, y en horas de la tarde volvían a tomar el tren especial hacia Medellín. Lamentablemente, al pasar el ferrocarril de Antioquia
a la nación en 1962, ya esos trenes especiales de pasajeros desaparecieron. Solo quedó un tren de pasajeros de Medellín a Puerto de Río diario y un tren de Puerto de Río a Medellín también diario. La estación de Botero también era muy reconocida por sus famosas hojaldras. Las hojaldreras de esa época aquí que servían a los pasajeros del tren subiendo y bajando eran doña Luisa Correa, doña Sofía Correa, hermana, doña Benívera Zapata, y así varias señoras que no se me pega el nombre ahora en este momento, y trabajaban para alimentar sus hijos y quizás colaborar con la comunidad. ¿Por qué colaboraban con la comunidad? Porque ponían señoras a que les ayudaran a hacer las hojaldras y a servirle al tren también, a vender en el tren. Entonces era como una microempresa que tenían ellas acá. Total que hace por ahí aproximadamente unos 6 años murió la última señora de las hojaldras, Benívera Zapata, que la tenemos graficada allá en el mural en la escuela. A finales de 1988 llegó procedente de Bogotá la locomotora de vapor número 75 para prestar un servicio turístico entre Caribe y Botero. Fue un convenio que hizo el gerente del ferrocarril acá en Antioquia con la empresa de viajes Terranova, de propiedad de la familia Valencia Cosio. La locomotora 75, con 4 coches de pasajeros, salía todos los viernes a las 7 de la noche, con papayera a bordo, 3 recreacionistas, y lo más alto de la sociedad de Medellín se iba en ese tren a Botero a parrandear hasta la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana volvían, cogían su tren y llegaban acá a Caribe a las 3 de la mañana. Muchos lo llamábamos en esa época el tren de la parranda o el tren de los borrachos. Gracias a Dios no hubo accidentes que lamentar, era un tren muy protegido, pero que disfrutaban de un rato muy agradable en Botero. El servicio con locomotora de vapor con la locomotora 75 se prestó por espacio de 1 año más o menos, y posteriormente metieron la locomotora al taller sin una razón aparente y ya siguieron prestando este servicio con locomotoras U10 hasta 1992, que liquidaron los ferrocarriles nacionales. En 1992, que fue liquidado los ferrocarriles en julio, la empresa Transferrio siguió prestando este servicio hasta el 30 de noviembre de 1992, que Transferreos ya paró este servicio. Ya no volvió a haber tren turístico a Botero. En marzo del año 2023, el grupo de caminantes amigos del ferrocarril hicimos el recorrido por la banca, por lo que queda de la banca del ferrocarril, y esto fue lo que encontramos. Salimos de acá a Botero. Bueno, iniciamos acá en Botero nuestro recorrido hacia la estación de Popalito. Esperamos encontrarnos con un buen clima y que tengamos por dónde caminar, que no haya mucho rastrojo, mucho monte. Vamos a hacer una excelente caminada. No son sino 10 kilómetros. Acá está el puente del Cariaño.
Este es el trazado de la curva de los Laureles o curva del Careaño, pero miremos lo que hay. Nos encontramos en un punto del ferrocarril de una belleza única. Lamentablemente ya se perdió. Podemos ver cómo este pequeño riachuelo se llevó la obra civil, la obra del puente, un pequeño puente que tenía el ferrocarril. En esos inviernos severos que hemos tenido debido al calentamiento global, la quebrada tuvo unos volúmenes de agua insospechados, tremendos, y acabó con todo lo que era la banca del ferrocarril. Esta curvatura aquí, ver un tren en movimiento, era algo espectacular. De verdad que sí. Recuerdos, vestigios de nuestro antiguo ferrocarril. Nos encontramos en un paraje comprendido entre las estaciones de Pradera y Botero. Antiguas ruinas de obras civiles del ferrocarril. Primero del ferrocarril de Antioquia, después de ferrocarriles nacionales. Podemos apreciar aquí lo que queda de un Boscolver. Vemos que ya no pasa agua. Pasa por este lado. La fuerza de la naturaleza acabó con el terraplén de la vía férrea. Y prefirió hacerse paso, abrirse paso por ahí, destruyendo unos 40 metros de terraplén del ferrocarril. Vemos cómo la naturaleza, a pesar de lo sabia y fuerte, no pudo con esta maravillosa obra. Boscolver sobre la vía del ferrocarril. Nos encontramos caminando entre la curva del Careaño y Pradera. Aún hay rieles, aún se observan rieles, pero la vía totalmente enmarañada, mucho rastrojo. Acá podemos ver los rieles. Algo que se podría recuperar, no es imposible, se podría recuperar si la clase política de Colombia lo quisiera. Da mucha tristeza observar el estado de la vía, el abandono total, el monte. Para un ferrocarril que sirvió a la economía de Colombia por más de 80 años. Y solo por el capricho de unos pocos, porque no es el pueblo colombiano el que eligió acabar con los ferrocarriles, fueron los políticos los que acabaron con esta vía férrea. Acabaron con los ferrocarriles y las esperanzas muy lejos. Podrán pasar gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, y ferrocarril difícilmente lo volveremos a tener acá en Colombia. Bellas obras que nos dejaron los antioqueños de esa época, y ya desaparecidas por la mano corrupta de unos pocos. Seguimos caminando con un grupo de amigos, amantes del ferrocarril, por esta enmarañada, llamémosla selva, que es lo único que encontramos en esta zona. Los rieles aún se conservan. Y llegamos a la estación de Pradera. Nos encontramos en la estación de Pradera, cuyo nombre original era Aníbal Jaramillo. Ya en 1962, cuando pasó a ser parte de la nación, o de Ferrocarriles Nacionales, se llamó Pradera. Tuvo una vida útil como estación ferroviaria muy corta, porque los trenes ya no paraban.
no era una estación de mucho movimiento de pasajeros, entonces los trenes seguían de largo. Aún se conserva una belleza, una histórica estación, por todo lo que atañe a los recuerdos del ferrocarril, que ya desapareció. Continuamos subiendo de pradera. Y acá, en este lugar, más o menos a unos 3 kilómetros de la estación de pradera, hay este deslizamiento de tierra, muy grande por cierto. Toma. Continuamos subiendo y acá en este otro lugar está el campamento de Mondifuí. Bueno amigos, nos encontramos en el campamento de Mondifuí, entre las estaciones de Pradera y Popalito. Es una belleza de campamento construido aproximadamente en 1911, en la época del ferrocarril de Antioquia. Aún se conserva muy hermoso, está habitado, afortunadamente habitado, porque de no ser así, ya se hubiera caído. Vamos a darle una vueltecita alrededor de esta belleza de campamento. Después del campamento de Mondifuí seguimos subiendo y llegamos a la estación de Popalito. En la mayoría de este sector, entre Botero y Popalito, ya los rieles los llevaron, ya se los alzaron. En muy pocos lugares aún hay rieles, pero bueno, total abandono. Es lo que hay. Y bueno amigos, hasta una próxima oportunidad. Nos veremos en el próximo capítulo. Hasta entonces.